Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Theme Coaster y bienvenidos a uno de los vídeos que muchos de vosotros estabais esperando y más por estas fechas. Y es, si voy a trabajar en Parque Warner este año 2025, ¿qué debo saber? Bueno gente, ante todo deciros que tenéis un montón de vídeos sobre cómo aplicar, cómo se trabaja, operativas, etcétera, el Theme Coaster. Pero bueno, a raíz de unos cuantos comentarios que me ha puesto esta mañana un suscriptor sobre que iba a hacer una formación, tenía dudas y tal, pues he dicho, vale, os monto un vídeo, aunque sea cortito, breve o como queráis, recordando un poquito los puntos más importantes de trabajar en Parque Warner. Así que chicos, papel y boli, que hoy vamos a repasar unas cuantas cositas sobre cómo se curra en Parque Warner 2025. ¡Comenzamos! Bien chicos, a ver, vamos a dividir este vídeo en partes proporcionales, ¿vale? Diferentes partes. A ver, primera parte, ¿cómo se aplica a Parque Warner? Bueno gente, si ya recordamos, lo que hacemos es irnos a Infojobs, buscamos parques reunidos y encontraremos ofertas relacionadas con los parques de parques reunidos en España. Es probable que alguna se cuele de otros países, ¿vale? Pero en Infojobs encontraremos ante todo los parques españoles, ya sea Atlantis, Faunia, Parque Warner, etc. La oferta que nos interesa para Parque Warner es esta, auxiliar de temporada 2025. Y bueno, ya os adelanto que trabajar en Parque Warner es muy fácil. Básicamente no os piden experiencia ninguna, simplemente que tengáis la ESO, que es lo obligatorio, y que tengáis disponibilidad plena y absoluta. Ya está. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar esta oferta y esperamos a que se nos convoque para una entrevista. Y aquí ya la primera pregunta. A ver, Dani, ¿aplicar a esta oferta me garantiza al 100% o al 50% que me cojan para Parque Warner este año? ¿O para el que viene si aplico el año que viene? La respuesta es no. No os garantiza en ningún porcentaje que os cojan este año o incluso el siguiente para Parque Warner. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Parque Warner en un proceso de selección? Bien, partamos de la base de que tenemos, imaginaos, una bolsa, una pila, una cola de gente, ¿vale? Gente que aplica esta oferta. Y entonces yo, Parque Warner, lanzo una oferta, se me apuntan 1000, 1500, 2000 personas, ¿vale? Y cierro esa oferta para este año. Eso para empezar. Segundo punto a tener en cuenta. Las vacantes que tengo yo este año libres son 20, por poner un número. Y entonces, ¿qué debo hacer yo con estas 20 vacantes? Debo llenarlas, también depende del departamento, pero suponiendo que aplicamos a operaciones, / explotación, / atracciones, para que todos lo conozcáis, debo llenar de esta pila de gente, de esta bolsa de candidatos, debo llenar estas 20 vacantes. ¿Y cómo lo hago? Voy cogiendo gente y no me voy a mirar ni el currículum, ni quién es mejor de estos 2000, ni quién ha llegado antes, no. Voy sacando gente. Hombre, evidentemente, si he llegado yo antes que el resto, pues evidentemente yo seré de los primeros en salir de esa cola, todo se ha dicho. Pero como eso no lo sabemos, y ellos tampoco lo saben, van cogiendo gente, sacan gente. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacen? Convocarles a una entrevista grupal o dinámica grupal, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el correo de convocatoria para entrevista no hace mención a la palabra grupal, con lo cual cualquiera de vosotros, incluso yo, porque a mí me pasó prácticamente, damos a entender que es una entrevista individual y por tanto hay que ir bien vestido, bien arregladito, portarse de forma formal, es una entrevista de trabajo. Pero no, nada más lejos de la realidad, es una dinámica grupal, incluso no es ni dinámica, es simplemente convoco a estas 20 personas a una hora en las oficinas de Parque Warner y lo que hacemos es lo siguiente,
Nos cuentan a nuestros candidatos, nos cuentan qué es lo que haremos en este departamento, cuáles son nuestras funciones principales y ya está. Prácticamente es eso. Luego, ¿qué esperan de nosotros? Pues nos van a pedir que en 2 minutos, que eso se hace en 0,5 segundos, contemos a los compañeros y al que te entrevista, entre comillas, pues le contemos quiénes somos. Pues me llamo Dani, soy de Madrid, soy ingeniero informático, grado medio, grado superior, me encanta Warner por estos motivos y me gustaría trabajar en atracciones. Mi disponibilidad es plena y absoluta, o es plena y podría incorporarme a partir del día X de junio. ¿Por qué digo todo esto, chicos? Primero, porque quieren ver, ante todo quieren ver que no estés mal de la cabeza, por así decirlo, hablando mal y pronto. Segundo, quieren ver que tenéis disponibilidad plena, con lo cual os entregáis al trabajo y, entre comillas, sacrificáis vuestras vacaciones, ¿vale? Aquí no es, me voy 15 días de vacaciones a Lanzarote y vuelvo. Y luego en agosto me he cogido otra semana más porque me voy a París con mi novia. Si ese es vuestro plan, que me parece fantástico, olvidaos de Parque Warner, ¿vale? Porque ellos hacen los cuadrantes contando con todos los empleados para cubrir todos los puestos, ¿vale? Si de repente empezáis a fallar por vacaciones, me cojo un día libre, por lo que sea, ya tened claro que os van a echar, ¿vale? Porque eso a ninguno le mola, ¿vale? Entonces, disponibilidad plena y absoluta. Y día de incorporación, pues si es desde ya, pues desde ya, o a partir del día X de junio, porque imaginaos que soy el típico estudiante, que tengo exámenes ahora en mayo, en junio, la selectividad, y hasta el día 1 de julio no puedo incorporarme. Pues también hacerlo saber, ¿vale? Una vez presentados en esta entrevista grupal, nos dan una fichita, una hoja, la típica ficha personal, en la que ponemos nombre y apellidos, dirección, un teléfono de contacto, un correo electrónico de contacto, número de la seguridad social, ¿vale? Si hemos trabajado antes, pues lo tendremos, evidentemente, lo ponemos. Que no hemos trabajado antes y esta es nuestra primera experiencia laboral, no lo ponemos, ¿vale? Lo que no sé, chicos, es si ellos os dan de alta automáticamente o si os piden que vayáis a la tesorería a daros de alta. Eso ya no lo sé. Bueno, damos este dato y ponemos disponibilidad y cuando nos incorporamos. Chimpún. Vale, Dani, tercera fase. Ya pasa la entrevista y ¿ahora qué? ¿Me van a coger? ¿No me van a coger? Vale, a partir de ahora hay que esperar a que Parque Warner nos llame por teléfono o por correo confirmándonos que tenemos una vacante para nosotros, ¿vale? Aunque tengan más, te dirán, hay una vacante para ese departamento. Si te interesa, pues dices que sí, y entonces te mandarán un correo con la formación, ¿vale? Si no os llaman o no os convocan después de la entrevista, no penséis nada malo, no penséis que no os han cogido o es que no valéis. Es porque ya os he dicho, tienen X vacantes, tienen tantos candidatos y, por ejemplo, si sois 30 en la entrevista y tengo 10 vacantes, evidentemente van a quedarse con los 10 primeros que hayáis puesto disponibilidad plena e incorporación inmediata. De nada me sirve quitarme a 5 candidatos si uno empieza en julio cuando puedo quedarme con uno de los 5 que empieza desde ya. Es que eso es lógico, ¿vale? Con lo cual, ¿tienen prioridad, preferencia los que pongan incorporación inmediata? En teoría sí, ¿vale? Aunque no descartéis que os puedan dejar incorporaros cuando digáis vosotros, ¿vale? Porque esto que mucha gente se empieza a incorporar en mayo, luego en junio entra otra promoción, en julio entra otra promoción, con lo cual no penséis que solamente entra un grupo al año. O sea, pueden entrar hasta 4 o 3 grupos. Cuando entré yo, entramos los 30 que hicimos la entrevista y luego entraron otros 60, con lo cual imaginaos todas las vacantes que hay, ¿vale? Supongamos que nos han convocado, nos han llamado, decimos que sí, todo guay, todo fantástico, y nos convocan a la formación. Y aquí engancho con este suscriptor. Oye Dani, me han convocado para formación, he visto tus vídeos, has nombrado un examen, unas certificaciones, ¿esto en qué consiste? Pues bien, chicos, el primer día de formación, en el caso de atracciones, ¿vale? Porque es nuestro departamento, no me preguntáis por instalación porque no tengo ni idea, ¿vale? Yo siempre hablo de atracciones. Primer día de la formación, sean los días que sean 3, 5 o 2 semanas de formación, da igual, el primer día es teoría a full, ¿vale? Y no os enseño el cuaderno de teoría que tengo guardado de recuerdo
porque es un documento del parque oficial, ¿vale? Y no puedo enseñarlo aquí en un medio público. Pero bueno, imaginaos, el típico PDF que os darán ahí en una hojita de estas transparentes, con todos los apuntes teóricos del parque, ¿vale? Normativa del parque, cómo hay que ir vestidos, cómo nos comunicamos con los clientes, los diferentes signos, operativas, en fin, teoría a cascoporro. ¿Cuánto tiempo dura esto, Dani? Bueno, pues la formación cada día son 9 horitas, con 1 hora y pico para comer, ¿vale? Pero son 9 horitas, de 9 a 6 o de 8 a 5, ¿vale? No os preocupéis que todos estos datos están en el correo de formación, ¿vale? O sea que no os preocupéis que todo esto os lo pondrán, os adaptáis y tal. Pero bueno, en la propia formación, primer día, teoría a saco, ¿vale? Os llevarán a una especie de aula y 2 especialistas o uno os contarán ese día toda la teoría, ¿vale? Por la tarde hacéis un examen sencillísimo, muy sencillo, que incluso lo hacéis entre vosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo que entre nosotros? ¿De qué va esto? A ver, es un examen, un certificado que básicamente lo utilizan para que si el día de mañana os regañan porque la operativa la hacéis mal, o os hacen responsables de un accidente y decís que es que yo no conocía esto, es que yo no sabía de esto, os sacan el papelito del examen firmado por vosotros como prueba de que sí sabíais de qué iba la cosa y lo has hecho mal. Es decir, entre comillas, se quitan la responsabilidad de que si ocurre algo, la culpa sea del parque. En todo caso, la culpa sea vuestra o del equipo, ¿vale? Pero es un examen muy sencillito. Os preguntan, por ejemplo, las alturas de rápido SAGME cuando veis rápido SAGME, objetos personales en correcaminos, cómo es la operativa, qué significa este símbolo o este símbolo. Ya os digo, lo hacéis entre vosotros, con lo cual lo hacéis en grupo y todos al fin y al cabo respondéis lo mismo, firmáis y se acabó. No es un examen que digas, ostras, tengo que estudiar, me piden definiciones y si suspendo, ¿qué pasa? No, o sea, es más, las preguntas tienen que ir respondidas de la misma forma que os dicen ellos, con lo cual es un examen que vais a probar todos, sí o sí, pero ya os digo, es un examen que tiene doble significado, ¿vale? Para certificar que sabéis de qué va la cosa y si el día de mañana ocurre algo, que Dios no quiera, se quitan la responsabilidad de ello, la culpa es vuestra, ¿vale? Muy bien, Dani, pues hemos pasado a la teoría, estamos bien, esto me mola, esto me gusta, me pongo mi polo, mi gorrita, mi chapa. Días posteriores, vamos al parque y hacemos lo que es la práctica. Y a partir de aquí ya depende del parque, depende de la formación, ¿vale? Hay formaciones que duran 2-3 días, hay que duran 4, 5 o 6 días, algunas son con el parque abierto, otras con el parque cerrado. Os dan X atracciones, más que a este grupo, menos que este grupo. Eso ya son parámetros que el parque estipula. Yo no tengo ni idea, ¿vale? En la mía, que yo recuerde, fueron 5 días, 1 de teoría, 4 de práctica, 2 a parque abierto, 2 a parque cerrado y nos dieron todas las atracciones de auxiliares, ¿vale? De operador, ninguna. Luego me enteré que a la siguiente promoción o al año siguiente les daban de operador, pues es un par de kiddies, luego 5 o 6 de auxiliar y se acabó. Entonces no hay un protocolo, no hay una formación estándar para todos los que entran, ¿vale? Depende del año, depende de la demanda que necesiten, depende de cómo también se vea el resto de empleados, ¿vale? Pues se da una formación o se da otra. Pero básicamente en esos días, ¿qué es lo que hacéis? Vais en grupo con los especialistas, vais pasando una a una por cada atracción que esté puesta en el listado, ¿vale? Y os enseñan prácticamente lo que yo os he puesto en los vídeos de cómo se trabaja en tal. Os enseñan la operativa, zona de colas, cómo se carga, cómo se descarga, los diferentes signos y se acabó. Si el parque está cerrado, ¿qué es lo suyo? Pues incluso podéis probar a lanzar varios trenes, ¿vale? Apoyando al operador, que en este caso lo harán uno de los especialistas. Si por ejemplo os enseñan alguna de operador, como por ejemplo pues emergencias Pato Lucas, carrusel, pues vosotros haréis una práctica de poner en marcha la atracción con el panel de botones, ¿vale? Pero si es de auxiliar, básicamente lo dicho, carga, descarga, en algunas apoyo de lanzamiento y se acabó. Pregunta Dani, ¿podemos probar las atracciones? Podéis probarlas sin ningún problema. Y aunque sea 1, 2 o 3 veces,
podéis probarlas. Yo os recomiendo que las probéis porque también sabéis un poquito más la experiencia de cómo es la atracción, por si luego os pregunta la gente, oye, da mucho miedo, va muy rápido, te mojas mucho. Bueno, pues esas preguntas, si sabéis responderlas, pues estupendo. Si no sabéis, pues no pasa nada, o incluso les podéis engañar. ¿Te vas a mojar? Hasta arriba, aunque luego no se mojen, pero tú le dices que sí y ya está. Pero sí, podéis probar las atracciones sin ningún problema. Muy bien, Dani, entonces todo esto pinta bien, todo pinta guay, pero la pregunta es, ¿me pueden echar en la formación? Ojo, ¿te pueden echar? Sí, pero ¿cómo te pueden echar? Pues mira, que no prestes atención, que estés a tu bola, que interrumpes constantemente las explicaciones con cosas ilógicas, que te ven haciendo fotos al backstage cuando no deberías hacerlas, ¿vale? Ojo, puedes hacerlas, pero no publicarlas. Y con esto hago referencia a un chaval que estuvo en mi grupo, se puso a hacer fotos del backstage de unas atracciones y luego el tío las subió a Instagram etiquetando a Parque Warner. O sea, es de ser tonto no, lo siguiente. Con lo cual, se os da ciertos privilegios de ver cosas que la gente a día de hoy no pueden ver porque no son empleados, pero por favor mantengamos el secreto, mantengamos la confianza. ¿Que cumplís con todas esas normas? ¿Os gusta el parque? ¿Os esforzáis? ¿Preguntáis cosas lógicas? Tened seguro que os van a coger. De hecho, no os formarían si luego nos cogen, pero no provoquéis que os echen por tonterías. Muy bien, Dani, he pasado la formación, me he certificado de estas atracciones, ¿y ahora qué? ¿Me incorporo desde ya? No. Hay que esperar a que el parque te mande un correo con tu día de incorporación para que firmes el contrato, recojas tu ropa, recojas tu carnet de empleado, en fin, los trámites propios de un trabajo y que te manden tu cuadrante, ¿vale? A partir de este momento, supongamos que ya tengo el contrato firmado, ya tengo mi ropa, ya lo tengo todo listo y me incorporo el día 1 de junio. ¿Qué toca hacer? Bueno, pues ves tu cuadrante y ves tu horario para el día 1 de junio. Por ejemplo, ¿qué horarios me puede tocar? Por ejemplo, 10:15 de la mañana. ¿Eso qué es? Parking. Ya está, eso es ponerse el control de parking que está justo en la entrada. 11 de la mañana, 11:15, 11:30. Esas 3 horas marcan admisiones. ¿Eso qué es? Todo lo que es taquillas, atención al cliente, front page y rentals. 12 menos 20, eso es atracciones turno de mañana. Y para eso, ya os explicará, hay que ir a un punto de encuentro con los compañeros, que os pasen lista, que os digan a qué atracción vais con vuestro equipo y ya a llevar el día con la operativa que ya sabemos. En el caso de verano, que es lo que viene ahora, 6 menos 20, atracciones por la tarde, desde las 6 menos 20 hasta el cierre. Y es lo mismo, vais a un punto de encuentro, que ya con el tiempo iréis aprendiendo, pasamos lista, vamos con el equipo, cambiamos el turno y se acabó. No voy a enrollarme en las operativas porque ya las sabemos de sobra, tenéis todos los vídeos, ¿vale? Pero por lo menos ya sabéis un poquito, pues, el cuadrante que os puede tocar, los diferentes horarios y tal. Y ya, Dani, la última pregunta. ¿Me pueden echar en este primer mes? ¿Tengo un periodo de prueba que muchas empresas ponen a los nuevos empleados, sea el trabajo que sea? La respuesta es sí. En un periodo de prueba se te puede echar perfectamente por cualquier motivo, por cualquier cosa que hagas mal. Y a ver, hago énfasis en esto. Vamos a ver. En el caso de Parque Warner, para que os echen en el periodo de prueba, tenéis que liarla, pero lo más grande. Por ejemplo, llegar tarde días seguidos sin avisar ni siquiera. Saltaros la operativa, no hacer caso al operador, poner en riesgo a los clientes. Si por ejemplo os dicen recógeme estas cintas y tú no las recoges, o límpiame esto y pasas olímpicamente de la tarea. Es decir, hay que ganarse, digamos, el despido a base de méritos, de no hacer ni puñetero caso, para que os echen en ese mes de prueba. Pero básicamente, si cumplís con la operativa, preguntáis si hace falta, los operadores os van a echar una mano seguro, son conscientes de que estáis aprendiendo, que esto el primer día, segundo, tercero no se coge, que estáis más o menos nerviosos, que lleváis mejor o peor las críticas de los clientes. O sea, pensar que es un trabajo muy de cara al público y cada día en Parque Warner es un mundo totalmente distinto.
En un día puedes encontrarte con todos los clientes que sean unos capullos y al día siguiente te encuentras con clientes que son unos santos. Entonces, un día lo llevas como el culo y al día siguiente estás que te sales. Bueno, pues vamos a intentar que ninguna de estas dos circunstancias provoquen que os despidan, ¿vale? Con lo cual, como siempre os digo, chicos, fuerza mental, mucha paciencia, pero muchísima paciencia. Recordad, las incidencias, las condiciones no son culpa vuestra, no son responsabilidad vuestra. Con lo cual, ante un problema con un cliente, vosotros intentáis resolverlo porque sois el auxiliar, sois el primero que os lleváis la hostia, hablando mal y pronto. Si no lo conseguís, pasáis al operador. Si él no puede con la situación, se pasará al especialista y así se va escalando, ¿vale? Pero no, me voy directamente al operador, no. Si tú tienes un problema con un cliente, intentas resolverlo y si no puedes, lo pasas. Pero no es, no, a mí los marrones no, todo para el operador. No, esto es un equipo, ¿vale? Trabajamos todos juntos, pero si tu auxiliar no lo consigues, ya me ocupo yo, ¿vale? Lo dicho, fuerza mental, mucha paciencia, tranquilidad, ¿vale? Estés aprendiendo, pero también se espera que con el paso de los días, no semanas, días, ¿vale? Ya cogéis el tranquillo a las operativas, ¿vale? Os puede pasar que empecéis el día 1 en Coaster Express, el día 2 en Batman, el 3 en Rápidos, el 4 en Río Bravo. Perfectamente. Pero Dani, es que luego el día 5 vuelvo a Coaster Express. Bueno, pues tienes que hacer memoria para acordarte de cómo es la operativa. Lo bueno de esto es un trabajo muy mecánico, es mucho movimiento, muy dinámico y al final, de tantas veces hacerlo durante una mañana, al final se te queda. Con lo cual, las cosas hay que aprenderlas, hay que enterarse. Cualquier duda al operador sin ningún problema. Es mejor preguntar antes que liarla y que el operador te ponga un mal informe. Que no hablaremos de eso, pero chicos, podéis hacerlo sin ningún problema. Es un trabajo muy pero que muy sencillito. Y ahora ya, para acabar ya el vídeo, que a lo mejor me estoy enrollando mucho, pero es para que lo tengáis todo bien claro. ¿Qué cosas debo tener en cuenta para decidirme si ese trabajo es para mí o no en verano, por ejemplo, o de aquí a 5 o 6 años? A ver, tened en cuenta que es un trabajo duro, ¿vale? Vais a pasar muchas horas de pie, tanto si es por la tarde-noche como si es por la mañana con todo el sol de julio-agosto, que es tremendo en Parque Warner. Vais a pasar horas a 40 grados, 35 grados, ¿vale? Hace mucho calor. Va a haber gente que os critique, ¿vale? Porque no entienda vuestro rol, vuestras funciones. Vais a acabar agotados mentalmente, físicamente, con lo cual todo esto, sumado a que el salario, por no hacer mucho hincapié en este tema, no es un buen salario, ¿vale? No esperéis, así a voz de pronto, no esperéis 1.500 euros, 1.800 en un mes, ni de coña, o sea, ni de coña, porque si fuera así, no sé qué hago yo en informática. O sea, con todo lo que se cobra en Parque Warner, no sé qué hago yo si se hace en 0,5 segundos. No. Es un salario estándar, ¿vale? No es un mal salario, no es el mejor, ni es el peor del mundo, pero aquí tenéis que ver también vuestra situación personal, ¿vale? Si os llega o no os llega, si os renta o no renta, el tema del transporte, ¿vale? El tema de la disponibilidad, en fin, hay un montón de cosas a tener en cuenta, con lo cual, con este vídeo y todos los que os he grabado hasta ahora de empleo, mirarlos bien, preguntarme lo que os haga falta y luego ya, si estáis decididos, pues a vivir la experiencia, ¿vale? Que luego en este mes de prueba no os gusta, pues podéis ir tranquilamente. Que aguantáis todo el verano para sacaros unas perrillas y poder pagaros la carrera, el coche o tal, fantástico. Oye, que yo tengo un pisito de 15 metros cuadrados y con lo que gano en la Warner me llega de sobra. Bueno, pues fantástico, pues tira para adelante y haz carrera, sin ningún problema. Pero es eso, intenta adelantaros todas las cosas que debéis tener en cuenta para que luego no os coja por sorpresa, ¿vale? Pero insisto, cualquier pregunta que tengáis, me tenéis a mí, tenéis a Parque Warner, preguntarme lo que queráis y nada, pues espero veros muy prontito en Parque Warner y que alguno me diga, hola, yo soy el de este comentario. Por lo demás, chicos, como os digo siempre, suscribiros, activar la campanita, dar un buen like si os ha gustado este vídeo y como os digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ponedle ciming. Hasta la próxima, chicos. Chao.